Bien, en esta parte del video vamos a tratar de revisar un poco los cálculos que está realizando la hoja para ver si pues en cada una de las partes que hemos realizado se encuentra programado de manera correcta, ¿ok? En mi caso yo voy a hacer la validación en esta etapa con una hoja de Excel de un diagrama de interacción que tengo programada previamente, pero ustedes pues deberían hacerlo de manera manual, es decir, ir desarrollando el ejercicio de manera manual para tener la hoja corregida y calibrada, ¿ok? De manera manual. Esto antes, bueno, de pasar a la segunda etapa del ejercicio, donde estaremos comparándolo con SAP 2000. ¿Bien? Lo primero, bueno, es revisar que se estén calculando de manera correcta las D. ¿Ok? Vamos a confiar en que la suma de las áreas de acero pues es correcta, tanto para esta fila como para esta, digamos, para este grupo de barras como para este otro grupo de barras. Entonces vamos a asumir que eso está de manera correcta. Fíjense que la cuantía que habíamos conversado era de un 2.07%, ¿ok? El área total de acero de refuerzo, si la colocamos en centímetros cuadrados, estamos hablando de 62.072. Entonces, esa es la verificación que yo voy a hacer a través de mi hoja de Excel para ir paso a paso revisándola. Ok, aquí tengo mi hoja de Excel, acabo de colocar la geometría, cuál es la altura, cuál es la base, cuántas filas estoy colocando, digamos filas o grupos de barras que momentan alrededor del eje de flexión, que sería este, cuál es el recubrimiento, que sería 5.11, ok. Esto lo coloco de manera manual porque, bueno, este es el recubrimiento al centroide de las barras, ¿bien? Que serían los 4 centímetros más media barra de 7 octavos, medio diámetro. La distribución del acero de refuerzo, bueno, indico yo que son para cada, fíjense que estas 5 filas se refiere a 5 grupos de barras, ¿ok? Y cada uno de esos grupos de barras, por lo menos los extremos, tienen un número de barras. Este, por ejemplo, tiene 5, este tiene 5, y el resto de los grupos de barras que son intermedios tiene 2 barras. Entonces eso es lo que se indica acá. 5 barras, 2 barras para los interiores y el último que sería también de 5 barras igual al primero. Los datos de diseño, 0.85, 0.003, ok, exactamente los mismos datos de diseño. Y acá tenemos los D, fíjense que el primer D sería 511, 1756, 30, 42, 45 y 54.89. Esto lo está calculando el programa de manera automática acá en Excel, ¿no? Entonces esos serían los números que deberíamos comparar acá con MATCAD. 511, 1756, 30, 42, 44 y 54.89. Entonces, a esa altura, pues es correcto el cálculo. Luego tenemos el caso de compresión pura, donde se calcula P sub 0, que sería FIPN, que sería para calcular FIPN max, y estamos teniendo un máximo FIPN de 460.21 toneladas como carga axial máxima que puede resistir la columna, según el código, ¿no? Que debe resistir. Entonces verificamos acá en la hoja de Excel, en este caso P sub 0 me está dando 898, P sub N 419 y FIPN 467. ¿Okay? Entonces el número 467 es el que vamos a comparar con 460. La pequeña diferencia que tenemos acá es que en esta hoja de Excel se está cometiendo y aceptando el error de que no se están descontando las áreas de acero para calcular el área gruesa de concreto para el cálculo de la compresión, ¿ok? Si lo recuerdan, eso fue lo que hicimos en la parte anterior. Al área de concreto, para multiplicarla por el F'C por 0,85, le descontamos el área de las barras de acero. En este caso, pues no se hizo porque hay un pequeño error que se comete, que para eso está programada esta hoja, y por eso nos da una pequeña diferencia de 467, ¿ok? Pero eso sería para la carga axial máxima que puede soportar a compresión la columna. Luego tenemos, si seguimos en la hoja de MATCAD, luego tenemos el beta 1, bueno, vimos que es de 0,85, tenemos el C y tenemos el esfuerzo en cada fila de acero, ¿ok? Y eso es algo que vamos a verificar y ya van a observar de qué manera. Bien, si yo voy a calcular el esfuerzo, por ejemplo, F su S, ¿ok? Para, por ejemplo, la fila 1 y un A del punto de falla balanceada. Si recordamos, el punto de falla balanceada ocurre a 0,60D, a un C igual a 0,60D, ¿ok? Entonces, ese punto de 0,60D
estamos hablando, si la sección tiene una altura de 60 centímetros, entonces tenemos 60 menos 5.11, que viene siendo el recubrimiento al eje de la barra, eso nos da el D, que es 54.89. 54.89 por 0.6 nos arroja el punto de falla balanceada, es decir, el C de 32.93 nos arroja el punto de falla balanceada. Cuando C vale 32.93, A va a tener un valor de beta 1 por C, es decir, este número por 0.85, ¿ok? Eso nos da igual a 27.99 centímetros, ¿ok? Entonces eso quiere decir que para un A de 27.99 centímetros nosotros tenemos el punto de falla balanceada, ¿ok? Rápidamente, para que ustedes recuerden, el punto de falla balanceada no es más que este que tenemos acá, ¿ok? El punto donde tenemos la mayor capacidad a flexión en la sección. Ese es el punto de falla balanceada. Y ocurre a un C igual a 0.6D. ¿Okay? Es decir, que entonces para ese punto yo tengo que evaluar un A de 27.99 centímetros. 27.99 centímetros. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esta orden? Estoy ordenando el programa que calcule el esfuerzo en la primera fila de acero o en el primer grupo de barras para el momento de falla balanceada, es decir, cuando A vale 27.99 centímetros. En ese caso, pues el programa me indica que este es el valor en Pascal. Vamos a indicarle que nos dé el valor de esfuerzo en kilogramos fuerza por centímetro al cuadrado. ¿Ok? Nos arroja un valor de 4.2 por 10 a la 3, esto es 4200, vamos a cambiarle el formato, hacemos decimal, y aquí está 4200 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, vamos a comparar este número con el que ya hemos calculado. Ustedes, les repito, tendrán que calcularlo a mano, ¿ok? Vamos entonces a esta tabla. En esta tabla, este punto que se encuentra resaltado, fíjense en color amarillo, toda esta fila, es aquel punto que corresponde a la falla balanceada, ¿ok? Donde, eso está programada de esa manera, donde A es igual a 27.99. Fíjense que esta tabla aquí tenemos las deformaciones unitarias. En este caso aquí tenemos en la fila 1, vamos a tener un valor de FS, que es este FI que tenemos acá, de 4200. En la fila 2 vamos a tener un FI de 2942. Es decir, que si nosotros cambiamos I igual a 1 por I igual a 2, vamos a obtener 2942 kilos por centímetro cuadrado. ¿Ok? Vamos a hacer ese ejercicio. Vamos acá, lo cambiamos a 2 y obtenemos entonces 2941 kilos por centímetro cuadrado, que es este valor que tenemos acá. O sea que sí está trabajando de manera correcta nuestra hoja. Vamos a probar con, por ejemplo, la fila 3 o el grupo de barras número 3. Debería dar 561, ¿ok? O vamos a hacerlo mejor con el 4, que da un valor negativo, y así probamos de una vez si están trabajando bien los signos. Cuando coloquemos I igual 4, debemos obtener entonces menos 1819. Vamos acá, indicamos que es la fila 4, o el grupo de barras número 4, y obtenemos menos 1820, que es un valor bastante cercano a este 1819 que tenemos acá. O sea que, en efecto, la hoja está trabajando de manera correcta, ¿ok? Por lo menos en esta etapa a nivel de FSUI. Si en esta etapa de FSUI está correcta, bueno, entonces lo programamos bien en la etapa de SUSI. Fíjense que el MATLAB simplifica muchísimo el introducir un problema, porque esta programación, fíjense que en Excel es un cuadro bastante grande, bastante compleja. Hacer que ella trabaje para distintas filas de acero, para distintos números de barras, es bastante complejo, y en MATLAB bastaría simplemente con cambiar la matriz de barras, ¿ok? Entonces es bastante útil tener esto programado en MATLAB. Vamos a ver qué más podemos verificar. Ya hemos verificado esto. Lo siguiente que tenemos es el factor de minoración. Vamos también a verificar el factor de minoración para un
A de 27.99. Y fíjense que nos indica que para un phi de 27.99 todavía tenemos un valor de 0.65. Entonces vamos a la hoja. En esta hoja al final se está calculando el phi y en efecto phi vale 0.65. Si quisiéramos calcular otro punto donde tengamos quizás una zona de transición, por ejemplo este que tenemos acá, pues bastaría comprobar para ese valor de A. Fíjense que aquí A vale 20.53. O sea que para un A de 20.53 deberíamos obtener un phi de 0.802. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. A de 20.53. Probamos entonces esto para 20.53 y obtenemos un valor de 0.801 bastante cercano a 0.802. ¿Ok? Entonces, también está trabajando de manera correcta el phi. Seguimos adelante, capacidad axial minorada de la columna, entonces vamos a probar calcular esa capacidad en el punto de falla balanceada. Entonces sería phi PN de ese punto de 27.99 centímetros, igual, y obtenemos entonces un valor de fuerza en Newton. Vamos a cambiarle las unidades. Y obtenemos 201 toneladas, digamos 201.8, ¿no? Toneladas. Vamos a verificar en Excel. Tenemos un PN de 310.501 toneladas y un phi de 0.65. Entonces podemos multiplicar el PN por phi para obtener el valor de phi PN y nos da 201.8 toneladas. ¿Ok? Sean 201.000 kilos, son 201.8 toneladas. Ese es el valor que entonces deberíamos estar obteniendo acá y es correcto. Bien, entonces se está resolviendo de manera correcta en la hoja. Vamos entonces a probar el phi MN de 27.99 centímetros. Cambiamos las unidades. Y obtenemos un valor de 60.29 toneladas metro. ¿Ok? Entonces verificamos el momento. En este caso tenemos el momento acá sin minorar y en kilogramos centímetros. Entonces lo multiplicamos por el factor de minoración y lo dividimos entre 1000 y entre 100 para pasar a toneladas metro. Y aquí está 60.29 el valor de phi MN. Entonces tenemos que phi MN para ese punto de falla balanceada está trabajando de manera correcta. ¿Ok? Les repito, ustedes entonces tendrían que hacerlo de manera manual para poder obtener los cálculos que deben validar esta hoja. ¿Ok? Simplemente lo hacen de manera manual y tenemos listo una pequeña verificación interna, ¿no? Para ir probando cada punto, porque cuando hagamos la verificación con el programa de SAP 2000, lo que vamos a obtener es una verificación del diagrama de interacción, o sea que si hay algún error no van a poder encontrar en qué punto está el error si no conocen la programación en detalle. Ok, en el siguiente paso, pues entonces lo que vamos a hacer es comparar una cierta demanda obtenida de algunas solicitaciones que provienen de un programa de análisis estructural y verificar que las solicitaciones no hacen fallar la columna. ¿Ok? Es decir, que las solicitaciones se encuentran dentro del diagrama de interacción. Para ello vamos a suponer
Esto es otra hoja proveniente de otro ejercicio, que tenemos el grupo de resultados, ¿ok? Para cada punto de la columna, fíjense, para la base, para el centro y para el tope, tenemos cuánto vale el par PU y MU, ¿ok? Fíjense que esto es MUX. Esto forma parte de un ejercicio de columnas. En este caso, bueno, vamos a asumir que la columna es corta y no requiere una corrección por esbeltez. Y vamos a utilizar estos dos grupos de valores directamente, el PU y el MUX, ¿okay? Asumiendo que este MU es alrededor del eje fuerte. Bueno, para llevarnos estos datos a MATCAD y graficarlos junto con el diagrama que ya tenemos hecho, lo único que tenemos que hacer es llevarnos este grupo de datos, simplemente le damos copiar, nos vamos a MATCAD y los vamos a pegar a esta altura, antes del gráfico para poder graficar, ¿ok? Y aquí llega la tabla. Este sería nuestro paso número 10. Vamos a colocar el dato. Ok, y llegan los datos acá. El único problema es que los datos llegan sin nombre y sin unidades, entonces debemos indicarles. Esta primera columna era PU, y PU está en toneladas fuerza, y esta segunda era MU, y MU estaba en toneladas fuerza por metro. ¿Ok? Fíjense que aquí hay que hacer un análisis bien interesante, y es que para nosotros durante el desarrollo del diagrama la fuerza PU a compresión era positiva. Esto viene de un programa como SAP 2000 o ETAPS del grupo CSI, y en esos programas la compresión sale negativa. Entonces no podemos graficar PU directamente, sino que tenemos que graficar menos PU para cambiarle el signo a todos estos valores. Aquí tenemos signos positivos y negativos, pero dado que nuestra columna es simétrica, pues los momentos positivos de capacidad son iguales a los momentos negativos. Bien, para continuar el problema, entonces lo que acabo de hacer es borrar el gráfico que habíamos hecho y vamos a hacer uno nuevo con todas las series o todas las gráficas que debemos incluir, ¿ok? Entonces vamos a la ficha de gráficos, insertamos uno, XY, tal como hicimos la vez anterior, y vamos a comenzar a colocar las series que vamos a utilizar. La primera serie que vamos a utilizar es FIPN de A, que sería la primera. En unidades de, por supuesto, toneladas. Luego vamos a colocar también Phi MNDA, unidades también de toneladas metro. En este caso cambiaríamos acá la letra P por la letra M en toneladas metro. ¿Ok? Ubicados acá vamos a irnos a la ficha de gráficos y vamos a agregar un gráfico. En este caso vamos a agregar vamos a repetir el FIPNDA porque lo vamos a graficar nuevamente. Pero esta vez lo vamos a graficar ubicados nuevamente sobre MN, vamos a darle a agregar gráfico, y en esta nueva línea que aparece vamos a graficar menos phi MN, que sería el simétrico de este diagrama de interacción que hemos creado. En toneladas metros. Pues fíjense que ahí tenemos entonces el que hicimos, su simétrico, ya que la columna es simétrica, tiene la misma distribución de acero. Entonces, la siguiente serie que nos faltaría por agregar serían los puntos que corresponden a estas solicitaciones que hemos agregado del programa de análisis estructural. Nos ubicamos acá, presionamos agregar gráfico. Este gráfico pues va a ser menos PU.
PU no es función de nada, en toneladas, y vamos a agregar MU en toneladas metro. ¿Ok? Entonces tenemos esas tres series que vamos a utilizar. Podemos ampliar un poco el gráfico. Y fíjense que la serie PU y versus MU no debería ser una serie de línea, debería ser una serie solo de puntos, ya que grafica los puntos a los que está sometida la columna en su altura, que son distintas combinaciones de PU versus MU, para distintas también combinaciones de diseño, según el código ACI 318. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar la línea de la serie y dejar que se grafique en forma de puntos, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Para ello, pues nos ubicamos acá sobre la serie, que sería esta de MU, vamos a símbolo y le asignamos primero un marcador, ¿ok? Un símbolo. Por ejemplo, vamos a seleccionar este pequeño cuadro y luego vamos a decirle que no grafique ninguna línea. Entonces vamos a la opción de línea y colocamos que ninguna. Entonces fíjense cómo se está graficando los puntos que nosotros asumimos eran la demanda que tenía esa columna, ¿ok? Entonces, en este caso, pues estamos del lado de la seguridad, ya que como sabemos, los puntos que queden dentro del diagrama de interacción son seguros, no hacen fallar la columna. Justo la línea del diagrama de interacción son aquellas combinaciones de P versus M que hacen fallar la columna, y si los puntos caen por fuera, entonces la columna habría fallado para esa combinación de cargas y deberíamos entonces reconsiderar el diseño. Para este caso, pues podemos ver que el diagrama de interacción está mucho más grande que lo que son la demanda, que son estos puntos, entonces podríamos incluso reconsiderar el diseño para hacerlo un poco más óptimo. Bien, podríamos modificar las cantidades de acero y sabemos que la cantidad de acero va a cambiar el tamaño del diagrama o en caso extremo, pues también podríamos modificar las dimensiones. Fíjense que es sumamente sencillo ahora hacer un diagrama de interacción porque vamos arriba, cambiamos los datos de entrada, los datos de acero, los datos de la geometría y automáticamente este diagrama se va a ajustar a esos nuevos datos. Bien, para hacer una salvedad antes de continuar, me gustaría aclararles que cuando tomamos estos datos de la hoja de Excel, estos que están acá, fíjense que aquí había conjunto de PU, MUX y MUY, ¿ok? MU en el eje fuerte, MU en el eje débil. Cuando nosotros entramos a un diagrama de interacción para verificar la demanda capacidad y ese diagrama de interacción es plano, bueno, estamos asumiendo que únicamente tenemos este conjunto de acciones sobre la columna. Estaríamos ignorando que existe esto, ¿bien? Es decir, estamos ignorando que existe la flexión sobre el eje Y, sobre el eje débil. En el caso en el que nosotros tenemos una columna sometida a flexión biaxial, es decir, cuando tomamos en cuenta ambos momentos, tanto el que está sobre el eje fuerte como el que está sobre el eje débil, entonces no podemos entrar al diagrama de interacción plano a menos que utilicemos algún método que contemple la acción de los dos momentos para poder entrar al diagrama plano. ¿Bien? Entonces, recuerden, si estamos entrando a un diagrama plano, quiere decir que estamos ignorando la flexión en el otro eje perpendicular al que estamos trabajando. Simplemente como salvedad para que no piensen que se puede hacer así directamente. Bien, entonces ya hemos completado esta etapa. Fíjense que aquí podríamos modificar, si modificamos estos números, podemos modificar el límite máximo, simplemente haciendo doble clic y escribiendo. Podríamos modificar el límite máximo, el límite mínimo, ¿ok? Que tiene ese diagrama. Podríamos modificar los puntos de cruce. Por ejemplo, acá está seleccionado que se cruce en 0, 0. Podríamos modificar también para el eje vertical cuál sería el máximo y cuál sería el mínimo, ¿ok? Esas son todas las configuraciones que nosotros podemos modificar en un gráfico. Podemos tomar una serie, tocar una serie y modificar ya sea el color del gráfico, fíjense acá, podríamos modificar el color del gráfico, o también podríamos modificar lo que es el espesor de ese gráfico. En este caso podríamos ponerlo un poco más grueso o más delgado, o quizás cambiar el tipo de línea a través de esta opción que tenemos acá. Fíjense todos los tipos de línea que tenemos, que no funcionaría cuando no tenemos la opción de imprimir a color para poder mostrar distintos tipos de gráficos, ¿bien? Simplemente a modo de comentario. Entonces ustedes, bueno, tienen la opción de explorar un poquito MatCat respecto a esta parte de los gráficos para que, bueno, tomen cierta destreza con ello. El siguiente paso que vamos a llevar a cabo en este ejercicio que se ha vuelto muy interesante es
la comparación de los resultados obtenidos con resultados de diagrama usando el módulo Section Designer de SAP 2000. Es decir, voy a utilizar SAP 2000 para sacar el diagrama de interacción directamente de esta columna para verificar si esta curva que yo obtuve es correcta. ¿Ok? Es una cosa que ustedes podrían hacer también para validar la hoja de MATCAD. Entonces, vamos a copiar eso. Vamos a arreglar un poco estos espacios acá para poder traer esa tabla que vamos a generar por allá. Y bien, entonces para esto vamos a tener que pasar al programa SAP 2000. ¿Ok? En este caso yo voy a trabajar con la versión 19 del programa. Tenemos acá. Y no tenemos necesidad de crear ningún modelo, ni ninguna grilla, ni ningún, bueno, modelo sí, pero no una grilla, ni ningún elemento, ¿ok? Simplemente iniciamos un nuevo modelo. Ese modelo, bueno, lo vamos a iniciar a partir de unidades de toneladas metro, lo vamos a iniciar en blanco. Y lo primero que vamos a hacer es crear el material, que sería ese concreto de F'250, Define Material. Agregamos un nuevo material, que sería concreto, definido por el usuario. Y seleccionamos, damos un nombre, FC250. Decimos que, bueno, pesa 2.4 toneladas por metro cúbico. Cambiamos las unidades acá a kilogramos centímetros. Nosotros sabemos que 15.100 raíz de F'(c) es el módulo de elasticidad para un concreto. En este caso, pues, si tomamos ese concreto de 250, le sacamos la raíz y lo multiplicamos por 15.100, obtenemos 238,752. Es decir, que el número que debemos colocar aquí es 238,752 en unidades de kilo y centímetro cuadrado. La especificada, resistencia de concreto especificada, bueno, vamos a indicar que es 250. En esta opción, acá vamos a colocar también 250, sería la esperada, y no debemos cambiar ningún otro parámetro. Entonces ya tenemos definido el material. El siguiente paso sería definir la sección. Nos vamos a Define, Section Property, Frame Section. Agregamos una nueva sección, una nueva propiedad de tipo Order, ¿ok? Order, y seleccionamos Section Designer. Colocamos un nombre acá, por ejemplo, columna. Realmente esto no lo vamos a utilizar porque no vamos a modelar. Simplemente queremos tener acceso al módulo de Section Designer. Material base vamos a indicar que es F'(c) 250, el material que acabamos de definir. Vamos a decir que es una columna de concreto. Esta parte realmente no la vamos a usar, no vamos ni a chequear ni a diseñar, sino que queremos entrar es acá, directamente en el módulo Section Designer. Se nos abre esta ventana y bueno, sencillamente vamos a dibujar una sección rectangular con esta opción que tenemos acá, una sección sólida, rectangular, y simplemente haciendo un clic se dibuja la sección. Presionamos escape, hacemos un clic derecho sobre esa figura que se dibujó, vemos que es un rectángulo con material base F'(c) 250, tiene centro en 0, 0, y lo que vamos a hacer es darle altura y ancho. En este caso nuestra columna tiene 0.6 de alto y 0.5 de ancho. Fíjense que vamos a tratar de mantener esta forma para que el eje 3 sea el eje mayor de esta sección. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir un rectángulo que tiene esta orientación. Nos pregunta si queremos dar alguna rotación. No. El refuerzo sí, vamos a utilizar un refuerzo. Y ese refuerzo va a ser de material A615 grados 60, que es aproximadamente, bueno, casi el mismo FY 4200 que nosotros estamos utilizando, que vendría siendo el grado 60. Vamos a darle OK. Y fíjense que es muy rápido, ya hemos creado la sección de la columna. Voy a acercarla un poco. Y nos faltaría modificar e indicar tanto los recubrimientos exactos que estamos utilizando como las barras de 7 octavos que también estamos utilizando. Vamos a seleccionar una de estas barras. Estas son barras
en el borde, ¿ok? Esto el programa los llama barras de borde y estas son barras de esquina, ¿ok? Entonces el tamaño, bueno, aproximadamente es número 7, que sería número 7 octavos. Aquí nos indica cuál es el área. Quizás sea ligeramente distinta a la que nosotros estamos trabajando, pero muy poco. Y nos indica el recubrimiento, que coloquemos el recubrimiento. Este recubrimiento, fíjense que es limpio, es un recubrimiento neto, ¿ok? Es un recubrimiento desde la cara de la sección, la cara externa, hasta este punto que sería la cara de las barras, ¿ok? Entonces aquí vamos a indicar .04, que es lo que nosotros estamos trabajando. El espaciamiento, pues, nos está diciendo que es 0.125, es aproximadamente la separación que nosotros habíamos calculado. Y fíjense que está distribuyendo tanto 5 barras en esta cara como 5 barras en esta cara. Si nosotros tuviésemos una distribución distinta, entonces tendríamos que modificar esta separación hasta ajustarlo a quizás 6 barras o 7, lo que ustedes estén trabajando. Otro cambio que deberíamos hacer, bueno, sencillamente seleccionar, aplicar a todos los bordes para que le aplique todos estos cambios que acabamos de realizar a todos los bordes, tanto a este, como a este, como a este y como a este, y sencillamente darle OK. Ya hemos cambiado entonces las barras de los bordes. Y el recubrimiento. El recubrimiento de estas barras sale automáticamente por este borde y por este borde, ¿ok? Ella se ubica automáticamente. Lo que no es correcto y que podemos observar es el diámetro. Tenemos que cambiar los diámetros de las barras esquineras. Cambiamos entonces acá a 7 octavos. Aplicamos a todas las esquinas. Presionamos OK y ahora sí ya tenemos la columna con las dimensiones que queremos y también con el refuerzo dispuesto de la manera que nosotros queremos. Fíjense que entonces vamos a buscar el P versus M3 porque es nuestro eje fuerte. ¿Ok? Ese sería el que se compara con el diagrama que nosotros hemos realizado. Entonces, para pedir el diagrama de interacción, bueno, sencillamente presionamos este botón que muestra la superficie de interacción y el programa automáticamente va a generar esos datos que estamos buscando. Acá los tenemos. ¿Ok? Fíjense que aquí tenemos los datos de P versus M3. Fíjense que tenemos varias opciones. Tenemos la opción de sacar el diagrama con phi, sin phi y sin phi. Y bueno, incrementando el FY para considerar el endurecimiento del acero en el diseño sismo resistente cuando incursionamos en rango inelástico. ¿Ok? Por ahora, bueno, sencillamente para este ejercicio que estamos realizando nos interesa este conjunto precisamente de valores donde tenemos P versus M3. Vamos entonces a copiar estos datos. Nos vamos a Excel y vamos a crear un libro nuevo para pegar esos datos. ¿Ok? Aquí no se está pegando lo que es cada una de estas columnas, pero bueno, sabemos que esto es P y que esto es M3. Entonces vamos a colocarlos uno al lado del otro para llevarlos a Matcat. Esto vendría siendo P y esto vendría siendo M3. ¿Okay? Simplemente para tenerlo como guía, porque no nos vamos a llevar estas celdas. Esto sería P, FIPN. En toneladas. Y esto que está acá es FIMN en toneladas metro. ¿Ok? Entonces hacemos lo propio, tomamos todas estas celdas, seleccionamos copiar, vamos a Matcat, nos ubicamos en cualquier punto y seleccionamos pegar. Entonces han llegado acá lo que sería los datos del diagrama de interacción que hemos generado en SAP. Vamos a colocar acá, esto sería P, PN max, vamos a colocarle el símbolo. Digamos, no FIPN max, perdón, FIPN, y esto lo vamos a llamar FIPN SAP. Y a este lo vamos a llamar FIMN SAP.
sabemos que esto está en unidades de toneladas fuerza y que esto está en unidades de tonelada fuerza por metro. Fíjense que cada vez que ustedes crean una tabla, lo que se está creando es un vector que contiene el conjunto de valores que ustedes están colocando dentro de esta tabla. Por ejemplo, si yo acá pido los valores de phi PN SAP, ¿ok? Y lo acompaño de un signo igual, él me va a mostrar entonces un vector que contiene todos esos datos. Eso es lo que se está creando internamente en el programa. ¿Ok? Fíjense cómo entonces el programa me muestra un vector. Entonces, este conjunto de datos es un vector, este conjunto de datos es un vector. Ok, entonces vamos a insertar el gráfico para comparar esas dos curvas de diagrama de interacción. Vamos a la ficha plots, colocamos entonces insertar plot XY y estamos insertando entonces el gráfico. Vamos a colocar que la primera que vamos a graficar en el eje de las Y va a ser phi PN PN de A en unidades de tonelada fuerza. Acá vamos a colocar phi MN de A en unidades de tonelada fuerza por metro. Vamos entonces a agregar la curva de SAP, ¿ok? Vamos a la ficha plots y seleccionamos agregar este nuevo gráfico. Lo vamos a llamar phi PN SAP, tal como se ha definido anteriormente. En unidades de toneladas. Acá hacemos lo mismo, agregamos el nuevo gráfico. PMN SAP en unidades de tonelada fuerza por metro. ¿Ok? Fíjense que el diagrama aparece invertido. ¿Por qué? Precisamente porque la compresión para SAP es negativa, para nosotros es positiva. Entonces lo que debemos hacer es cambiarle el signo al phi PN que estamos graficando, colocando un menos phi PN SAP. Y ahora sí se está graficando de manera correcta, digamos, el diagrama, ¿no? Fíjense que hay pequeñas diferencias. Estas pequeñas diferencias pueden deberse pues, a la definición del material, la definición exacta de lo que es el acero de refuerzo que estamos utilizando. Quizás no está redondo por allá 4200. Otro motivo puede ser el área de las barras, quizás sea ligeramente diferente. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas ligeras diferencias, pero estamos casi muy cerca de lo que sería el diagrama de interacción, ¿ok? Yo lo consideraría correcto. O sea que la hoja está bien programada, ¿ok? Podríamos cambiar este color de la serie de SAP para ponerla en un color rojo, para marcar quizás un poquito el diagrama, ¿ok? Entonces, bueno, con esto finalizamos este ejercicio. Realmente esperamos que el ejercicio les haya aclarado muchas dudas respecto a la construcción de diagramas de interacción, respecto también a MATCAD. Realmente nosotros no somos programadores, somos ingenieros que utilizamos herramientas y no podemos ser únicamente usuarios de programas, sino que tenemos que ser ingenieros que usamos herramientas, ¿ok? Para poder tomar decisiones y para poder tener criterio. Entonces, yo les recomiendo, bueno, seguir practicando, seguir haciendo ejercicios. Esperamos que esto sea de mucha utilidad para ustedes. Tomen nota de todo esto, tal como que si estuviesen, y van a ver cómo les resulta bastante sencillo lo que es elaborar este diagrama de interacción. Me despido de ustedes, el ingeniero Gabriela Guzmán. Muchísimas gracias por su atención.